Muy bienvenido, muy bienvenida. Hemos visto que la gracia nos otorga muchísimas bendiciones de parte de Dios. Nos reconcilia con Dios. Ahora somos amigos de Dios. Nos justifica. Ahora somos inocentes. No hemos cometido ningún pecado delante de los ojos de Dios. Nos hace eternos. Nos da vida eterna. La gracia es impresionante. Nos da al Espíritu Santo para que viva en nosotros, nos convierte en templos del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Nos da toda bendición espiritual en las regiones celestes. Nos da el amor de Dios, nos da esa relación hermosa que ahora tenemos con Dios, nos permite entrar al lugar santísimo, venir al trono de la gracia, hallar gracia, hallar misericordia para el pronto auxilio. Nos enamora, nos conquista, pero hay algo más. La gracia nos da el poder del Espíritu Santo. Nos otorga el poder de Dios. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí dice, palabras del Señor Jesucristo: pero recibiréis poder. ¿A quién se lo está diciendo? A sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos? Nosotros somos sus discípulos. Así que nosotros recibiremos poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando nacemos de nuevo. Juan capítulo 1, versos 12 y 13 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, engendrados no por nuestros padres, sino engendrados de Dios, nosotros recibimos potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad es sinónimo de poder. Dios nos da poder de ser hechos hijos de Dios. El poder de Dios es inmenso y sirve para todo, pero cuando recién nacemos de nuevo, ese poder nos conducirá al crecimiento espiritual, al crecimiento de la gracia, de la sabiduría y al conocimiento de Dios principalmente, fortaleciéndonos para vencer a la pecaminosidad de la carne y así parecernos cada día más a nuestro Padre Celestial. Nos hace hijos de Dios, hijos a la imagen de su Padre. Cada día que pase, creceremos espiritualmente y nos pareceremos más a nuestro Padre Celestial. El fruto del Espíritu Santo que ya vive en nosotros se mostrará cada vez más y mejor. Los dones del Espíritu Santo, que son dones de poder, empezarán a fluir en algún momento de nuestras vidas. Pero en una primera etapa, insisto, el poder de Dios que nos es dado sirve principalmente para ejercerlo sobre nosotros mismos, sobre nuestras debilidades. Segunda de Corintios capítulo 12 versos 7 al 9 dice: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Que la gracia es suficiente para que nosotros podamos vencer cualquier aguijón de la carne, cualquier mensajero de Satanás que venga a abofetearnos, cualquier soberbia que nosotros pudiéramos llegar a sentir, cualquier situación de pecado. Dice aquí, bástate mi gracia. Mi poder, dice Jesús, se va a perfeccionar en la debilidad humana. Por eso dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mientras nosotros somos débiles, el poder de Cristo estará actuando en nuestras vidas, haciéndonos fuertes para que esa debilidad sea vencida. Tomamos la autoridad sobre nuestras debilidades. Ese poder nos permite que tomemos también la autoridad sobre nuestras adicciones, sobre nuestros traumas, sobre nuestros complejos, sobre nuestro carácter, sobre nuestra vana manera de vivir, sobre nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos. Y esa autoridad nos va a permitir someter todas nuestras carnalidades al señorío del Espíritu Santo. Y ese poder, en un momento dado, también nos sirve para ir en contra de los principados, de las potestades, orar por los enfermos, orar por los necesitados y que sucedan los milagros. Efesios capítulo 6, versos 10 y 12 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que el poder y la autoridad que Dios nos da nos fortalecerá en el poder de su fuerza, para que cuando haya lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nosotros estemos fuertes. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos espiritualmente fuertes, es que hemos vencido al pecado, es que hemos vencido la debilidad, es que hemos vencido la pecaminosidad, es que hemos vencido nuestra propia naturaleza pecaminosa. Entonces Dios nos va a regalar milagros, Dios nos va a permitir ver proezas, Dios nos va a permitir que a través de nuestra oración cosas poderosas sucedan, porque Él nos ha dado poder y autoridad. Efesios capítulo 1 versos 19 al 23 dice: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que la supereminente grandeza del poder de Dios opera en los que creemos, y el poder de su fuerza es el mismo que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y llevándole
a la eternidad, a sentarse a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Le dio la autoridad sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Así eso, exactamente eso es lo que Dios quiere que ocurra en nuestras vidas. Que tengamos poder, que tengamos autoridad, que la grandeza del poder de Dios, ¿y qué digo grandeza? La supereminente grandeza del poder de Dios opere en nosotros, así como operó en Cristo. Así es como vamos a llegar a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Siempre recordando lo que dice 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Recordemos siempre que el poder no es nuestro. Dios nos lo otorgó para que nosotros lo operemos aquí en la tierra, pero el poder seguirá siendo de Él. Nosotros somos como unas vasijas de barro que contienen un tesoro. Las vasijas son valiosas por el tesoro que contienen, pero en sí mismas las vasijas siempre serán vasijas de barro. Por eso, nosotros debemos ser humildes como vasija de barro, que no tiene mucho valor, pero saber que tenemos un tesoro, que contenemos un tesoro, y que ese tesoro es la excelencia del poder, que es de Dios y no de nosotros. Esto es maravilloso. Si tú has creído, porque aquí dice que es para los que creen. Si tú has creído que el poder de Dios opera en ti, así como operó en Cristo resucitando desde los muertos, entonces el poder de Dios opera en ti. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Bendiciones!